¿Sí hubo maestra? ¿Hay alguien? ¿Va a dar clase? Sí. Amén. A ver, ¿van a salir si quieren salir los niños a las clases? Amén. Amén. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Les voy a pedir un favorzote. Me gustaría que se acercaran un poquito más. Que se acerquen un poquito más. A las primeras filas, vengan. Amén, gracias. Amén. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Están bendecidos? ¿Cómo están? Bueno, para creerles, ¿por qué no me regalan una sonrisa a todos? Bueno, vamos a orar por la palabra. Vamos a orar por la palabra, que sea ella la que nos hable el día de hoy. Amén. Padre, estamos una vez más aquí reunidos en tu nombre. Señor, vamos a pasar un tiempo meditando de tu palabra, escudriñando tu palabra. Señor, haz lo que tengas que hacer hoy en nuestras vidas. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y hoy lo creemos. Pero hoy te pedimos que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, que esta palabra penetre y discierna los pensamientos de nosotros, que discierne los pensamientos de nosotros, Padre, para saber en lo que estamos bien y en lo que estamos mal, Señor. Que tu Espíritu Santo hoy hable a nuestras vidas, llene nuestros corazones, transforme, sane si es necesario sanar, restaure si es necesario restaurar, que consuele si es necesario consolar. Tú conoces cómo es la condición de cada uno de los que venimos aquí. Tú eres el único que lo sabe. Pero por eso mismo tu palabra es la que va a hacer efecto en nuestras vidas. Únicamente tu palabra, Señor. Que sea tu palabra la que se imparta aquí en esta hora. Te ponemos en tus manos este tiempo. Que tu Espíritu Santo nos guíe. Que tu Espíritu Santo llene este lugar, inunde nuestros corazones. Tu palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Y hoy lo creemos porque aquí habemos más de 3 personas. Señor, haz lo que tengas que hacer. Te entregamos este tiempo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. ¿Estamos listos? Después de la pausa que hicimos, vamos a retomar otra vez el libro de... ¿Qué libro estábamos estudiando? ¿Perdón? Corintios. Amén. Primero de Corintios. Y vamos a leer el capítulo 2. Vamos a leer del versículo 6 al 16. Primero de Corintios, capítulo 2, del versículo 6 al 16. Amén. ¿Me ayudas, amor? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, al que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habría crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque
¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Pero, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Antes de empezar y escudriñar estos pasajes, quiero llevarlos a Juan capítulo 16, por favor. Juan capítulo 16, versículos 12 y 13. Cuando lo tengan, dicen un amén, gloria a Dios, por favor, para saber. ¿La mayoría lo tiene? Juan capítulo 16, versículos 12 y 13 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando viniere el Espíritu de verdad. ¿De quién está hablando aquí? Del Espíritu Santo. ¿Lo tenemos hoy en día? Ya lo tenemos en medio de nosotros. Entonces, el Espíritu Santo es la que nos va a revelar todas las cosas. Todas las cosas que hoy vamos a platicar va a ser a través del Espíritu Santo, no a través de una persona. Yo a lo mejor tápese los ojos, no se fijen que estoy aquí, pero si ustedes le dicen a Dios, al Espíritu Santo, revélame las cosas, el Espíritu Santo va a hacer la obra en tus vidas. Si te dices, Dios, yo no le entendí nada, pero revélamelo tú, Dios te va diciendo, mira, se trató de esto. Olvídense, de verdad. Leímos, bueno, dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Yo este tema lo siento que es algo fuerte. Bueno, yo lo sentí en mi vida, algo fuerte para mí. El tema yo le puse como sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios. Y estaba viendo, ¿se acuerdan que Pablo tenía problemas con los de Corintios porque los de Corintios no entendían las cosas espirituales? ¿Por qué? Porque se dejaban guiar a través de los hombres, a través de cómo hablaban las personas. Decía, wow, este hermano sí, yo lo voy a seguir porque habla bien bonito. Y así tenía ese problema y Pablo dijo, no está dividido Cristo. ¿Recuerdan eso? Uno decían yo soy de Apolos, otros soy de Cefas y yo soy de Pablo. No, y Pablo dice no está dividido Cristo. Debemos de tener todos una misma mente, un mismo pensar y un mismo caminar. No es que esté dividido Cristo, pero el ser humano a través de las filosofías humanas, a través de pensamientos humanos, ha ido desviando la palabra de Dios. Yo soy de tal denominación, yo soy de tal cosa, y por eso la gente no alcanza a comprender. Y Pablo les más que le decía, ¿sabes qué? Por eso la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, ¿es qué? ¿Están aquí, hermanos? Vamos a leerlo. Fíjense, 1 Corintios 1:18. Y Pablo le decía, no está dividido Cristo, tengan un mismo pensar, estén unidos. Y le estaba diciendo, pero la gente no entendía, porque hay mucha gente que las cosas de Dios es locura. Eso no es para mí, eso no es para mí. Yo cuando tenga cierta edad es cuando ya es para los viejitos. Yo no sé cuántos se han topado con eso, pero hay gente que dice, no, yo déjame seguir, yo tengo mi religión. No se dan cuenta que Dios no es religión. No se dan cuenta que Dios no es una tradición. Dios es y quiere una relación con nosotros. 1 Corintios 1:18, ¿lo tenemos? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, a nosotros es poder de Dios.
La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Poder de Dios. Por eso cuando pasamos por circunstancias difíciles, la gente dice, oye, ¿y por qué estás tan tranquilo? Es que yo tengo un Dios poderoso que tiene todo en sus manos. Amén. Oye, estás pasando por eso, pero ¿qué es la vida? Ayer lo estaba viendo con los jóvenes. ¿Qué es la vida? No es nada. No somos nada, somos polvos y vamos a regresar al polvo. Pero nos afanamos a veces por las cosas. Pero bueno, entonces Pablo estaba hablando acerca de eso. Es locura, sean uno mismo. Y no podían entender que lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo vil, lo menos indicado. Y un ejemplo soy yo, ¿no? Tal vez. Para avergonzar, porque no se trata de la sabiduría humana, se trata del poder de Dios. Pero es cuánto anhelas ese poder de Dios en tu vida. La sabiduría de Dios. Ahora regresemos a 1 Corintios capítulo 2. Versículos 6 y 7. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Fíjese cómo empieza el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ahí quiero hacer una pausa yo. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entonces, en el reino de Dios están niños y están los que han alcanzado madurez. ¿Cuántos quisieran alcanzar una madurez dentro de Dios? ¿Cuántos quisieran alcanzar una madurez dentro de las cosas de Dios? ¿Cuántos quisieran tener la sabiduría de Dios? No de los hombres, porque dice que la sabiduría de los hombres perecen, se acaban, mueren. Muere. Todos los pensamientos, nómbrese quien se nombre, van a morir y sus pensamientos se van a acabar. Pero la palabra de Dios permanece ¿para cuándo? Para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Entonces tenemos que anhelar eso, mis hermanos. No se trata de tan solo, han escuchado hablar de lo importante es intentarlo. Bueno, lo bueno que lo intentaste, o no me acuerdo cómo dicen. Pero con Dios no tan solo es intentarlo. La intención basta, ¿no? Han escuchado hablar que lo importante es la intención basta. Con Dios no es que tenga la intención, es que tú cambies tu forma de vivir conforme a la palabra de Dios. Con Dios no es tan solo, es que lo intenté y no pude, ni modo. No. Dios nos da la herramienta para seguir adelante y no tan solo intentarlo, sino hacerlo. Dios nos dice, resiste al diablo y ¿qué va a pasar? Y huirá de vosotros. ¿Y cómo lo vamos a resistir? Señor, con tu palabra. Esto no es agradable delante de ti. Tu palabra dice que yo sea santo como tú eres santo, entonces yo me voy a apartar de esto y el enemigo va a huir. No tiene parte ni suerte en nuestras vidas, ¿lo creen? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entre los que han alcanzado madurez. Vamos a leer ahí adelantito, 1 Corintios 3. ¿Cómo darnos cuenta si ya alcanzamos madurez o todavía andamos ahí batallando? Si somos todavía niños, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Fíjense, 1 Corintios capítulo 3, versículos 2 y 3 dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía. Fíjense, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. ¿No le estaba hablando duro? Son unos niños, le estaba diciendo. Y necesitan leche, necesitan que uno venga y les diga, tienes que ir a la iglesia, tienes que ir a la oración, levantar tus manos, tienes que hacer esto. ¿Son niños?
las personas que necesitan que los estés guiando. Llega un momento que sí, somos nuevos y tenemos que nos digan, pero llega un momento que cuando conocemos a Dios, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Cuando conocí a mi esposa, ella no quería. Oía, ahí viene Jacob y se escondía. Pero ahí estaba yo. Ahí estaba yo porque yo quería, la quería conquistar y ahí estaba. Igual pasa con Dios, cuando tú anhelas y lo conoces verdaderamente, es eso que tú quieras estar lleno de Él, lleno de su presencia, ir a las oraciones. Y no se trata de que, ay, intenté levantarme. No, fallé a Dios y no vine a la oración. Me siento mal si no vine a la oración. A veces no entendemos eso, que cada momento es importante para ser llenos de la palabra de Dios. Y ahí nos vamos a dar cuenta, dice, y luego dice el versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, sois carnales y andáis como los hombres. Ahí nos damos cuenta quién ha alcanzado madurez y quién no ha alcanzado madurez. Hay entre vosotros celos, contiendas, y todavía dices que no eres un niño, y todavía dices que no eres carnal. Vamos a Hebreos. Carnales. Ya no hay que vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Ya no hay que vivir conforme a los deseos de la carne, sino conforme a los deseos del Espíritu. Hebreos capítulo 5. Vamos a leer del 11 al 14. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Yo la siento dura la palabra. Todos aquellos que tienen necesidad de leche son inexpertos en las palabras. Es anhelar más de Dios. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El 12, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Tenéis necesidad de que te vuelvan a decir toda la historia de lo que pasó Jesucristo, toda la historia, cuando ya no es necesario, mis hermanos. Cuando ya tenemos un encuentro con Dios, ya no es necesario eso, es crecer espiritualmente. El Espíritu Dios es el que nos va a dar el discernimiento. El Espíritu Dios es el que nos va a enseñar todas las cosas. Pero debe de haber un crecimiento en ti ya, en cada uno de nosotros. Por eso la gente de Corintios no entendía, porque ellos se dejaban, como dice el pastor, donde va Vicente va toda la gente. Por eso la gente de Corintios decía, no, yo con Apolo, yo con Cefas, porque no alcanzaban a entender el plan perfecto de Dios. ¿Por qué había venido Jesucristo? Porque eran niños, y Pablo les decía eso. Son niños porque desean leche, ya pudiendo comer cosas sólidas, pudiendo comer cosas verdaderas, alimentos sólidos. Vamos a Gálatas capítulo 5.
¿Estamos aquí? ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? ¿Y a sus hijos? La victoria, amén. Vamos a leer Gálatas capítulo 5. Vamos a leer del versículo 16 hasta el 25. Gálatas capítulo 5. Del 16 hasta el 25. Amén. Vamos. Digo pues, andad en el espíritu y no os satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Estamos viendo que Pablo les estaba hablando cosas para los que habían alcanzado madurez. Y los que han alcanzado madurez son los que ya no tienen necesidad de leche. Los que no han alcanzado madurez son los que andan conforme a la carne. ¿Y quiénes son los que andan conforme a la carne? Aquí nos da una lista. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Idolatría, y no nada más está marcando a una imagen, es todo lo que se está imponiendo entre Dios y nosotros. Si tu trabajo lo idolatras, si tu carro lo idolatras, se está imponiendo entre Dios y nosotros. Hechicería. Hechicería no es que tú seas brujo, sino que también puedas consultar horóscopos, porque eso es hechicería. Que tú estés escuchando cosas que no son agradables de Dios, incluso canciones que te llevan a eso, a ritos satánicos. Y sin darte cuenta, estás cayendo en eso. Enemistades, pleitos, wow. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Ay, qué bonito pantalón, cómo no me compro uno igual. No sé, puede haber muchas cosas, ¿no? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y tú me podrás decir, no, yo ya no practico nada de lo que se enumeró. Entonces, si tú ya recibiste, entonces manifiestas son las obras del Espíritu también. Tú debes de dar a conocer ese Espíritu que ya nació en ti. El Espíritu de Dios, si ya nació en ti, tú te tienes que esmerar, tienes que hacer que se manifieste eso que Dios ya ha puesto en ti. Por ejemplo, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que, si tenemos todo eso, no va a haber ley. Estamos caminando conforme a la voluntad de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y no estamos diciendo que, ay, me falta tal, son los frutos del Espíritu, mi hermano. Y si el Espíritu fue sembrado en ti, si Dios está sembrado en tu corazón, es esos frutos los que tienes que dar. No, pues nada más tengo 3, me falta 1, no. No se trata de intentarlo.
es hacerlo. ¿Estamos aquí? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Andemos también por el Espíritu. Amén. Segundo de Pedro. Vamos a leer segundo de Pedro del 1. Segundo de Pedro capítulo 1. Vamos a leer del 3 al 9. Segundo de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 9. Amor, ¿me ayudas? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos has dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más preocupad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Estamos hablando acerca de la sabiduría de Dios. Fíjense, le voy a leer, no pierdan ahí todavía Corintios, lo que estábamos leyendo, 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Estamos hablando acerca del conocimiento de Dios, de la sabiduría de Dios, de la madurez en cosas de Dios. Estamos aquí, entonces no perdieron ahí Pedro, ¿verdad? El versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas han sido dadas a través del conocimiento, a través de Jesucristo, a nosotros. Entonces vamos a ir entendiendo muchas cosas. Vamos a dejar las pasiones de la carne, vamos a dejar las pasiones incluso juveniles, vamos a dejar y vamos a meternos completamente al conocimiento de Dios, que Él tiene grandísimas cosas para nosotros. Como dice el versículo 4, ser participantes de la naturaleza divina. Ser participantes de la naturaleza divina. Yo sí quiero ser participante de la naturaleza divina, y abarca muchas cosas. Una de ellas incluso la salvación, estar una eternidad con Dios, donde ya no va a haber llanto, donde no va a haber lloro, donde no va a haber nada, sino pura alabanza a Dios, pura alegría a Dios. Y nos va a hacer participantes, pero si alcanzamos el conocimiento de Dios, esa es la esperanza que tenemos. No se trata de que no los estoy juzgando ni nada. Yo no soy quien para juzgar y decirle tú te vas al infierno y tú, no, en mí no está. Pero yo sí les quiero explicar esto, que es tu decisión, qué camino quieres tomar. Es tu decisión de cada quien.
Es la decisión de cada quien. Y en Pedro empieza a decir, en el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia, segundo de Pedro capítulo 1 versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia, esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta que los frutos del Espíritu? Y todavía dice que si abundan estas cosas en nosotros, no nos dejarán estar ociosos. Si nuestro pensamiento está en Dios, si nuestro pensamiento está en el amor, no nos dejará estar pensando en tontería y media. Pero cuando nuestra mentalidad se va divagando y empiezas a planear y entra cosas a nuestra cabeza, es porque no estamos haciendo lo que dice la palabra. Si hay esto y abunda en nosotros, no nos dejará estar, ¿qué? Ociosos. ¿Nos da la salida a Dios o no nos da la salida? Tiene que abundar la fe. Y entre más va abundando, más fuerte nos vamos haciendo. Y ya no vamos a estar maquilando cosas que no le agradan a Dios, sino en nuestros pensamientos vamos a estar pensando en las cosas que le agradan a Dios, en el conocimiento de Dios. Amén. Vamos a leer Filipenses capítulo 4. Y Filipenses capítulo 4, versículo 8. Amén. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Dios nos está pidiendo, y lo vamos conociendo cada día, y nos pide esto para que no estemos ociosos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ese es el conocimiento de Dios que nos está revelando y no nos va a dejar estar ociosos. Ahí nos vamos a dar cuenta si estamos teniendo todo esto, lo que dice la palabra de Dios. Entonces estamos alcanzando la madurez en Dios y vamos entendiendo el conocimiento. Por eso Pablo dijo, hablamos sabiduría para los que han alcanzado la madurez. Hablamos sabiduría porque para los que no habían alcanzado madurez era locura la predicación. Es locura la predicación. ¿Seguimos aquí? Vamos a regresar a 1 Corintios. Híjole, apenas llevo el primer versículo.
¿Y cuántos son? 10 versículos. ¿Sí me aguantan, verdad? No, es broma. Vamos a continuar. Fíjese, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiese conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, bueno, ahí voy a hacer una pausa. Vamos a leer, vamos a seguir leyendo la palabra. Efesios capítulo 4. Volvemos otra vez al conocimiento de Dios. Versículo 13 y 14. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si alcanzamos la madurez? Es cuando empezamos a entender las cosas de Dios, cuando ya no deseamos esa leche, cuando ya queremos más. Señor, me aferro a ti. Me aferro a ti, no quiero salir igual de este lugar. Y depende de cada uno de ustedes. Es decir, Señor, aquí estoy, te entrego mi vida, tócame, lléname. Más y más. Es tu anhelo con Dios. Pero a veces decimos, la predicación no estuvo buena porque es algo igual. No se trata de eso tampoco. Es tú y la relación. Señor, revélame las cosas. Yo quiero tener ese crecimiento espiritual. Yo quiero tener más llenura. Deseo, Señor, las cosas espirituales. Que ese anhelo sea siempre, cada día, cada vez que vengas a las reuniones. Señor, yo quiero alabarte y ver tu rostro. Imagínense que la presencia de Dios baje, y yo estoy seguro que baja en cada reunión, pero algunos la reciben y unos salen igual. Pero la presencia de Dios está en medio de nosotros, ¿lo creen? Efesios capítulo 4, versículos 3 y 14. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Eso era lo que Pablo también le estaba predicando a la unidad de la fe, le estaba predicando a los corintios. Cristo no está dividido, y él quería que todos lleguemos a un mismo conocimiento, siendo la cabeza Jesucristo. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué, mis hermanos? ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doctrina de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con su astucia las artimañas del error. Porque es necesario un crecimiento, para que no venga cualquier persona y te diga, esta es la verdad, síganme. ¿Quieres ser salvo? Ven y deposita 10,000 pesos. ¿Quieres tener la salvación? Ven y empeñanos tu casa. O no sé, un montón de cosas que te empiezan a lavar el coco. Por eso es necesario que tengamos esa madurez, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, por doctrinas de hombres, que con astucia emplean las artimañas del error. Con astucia. Ellos tienen el conocimiento humano y saben cómo llegar a las personas. ¿No han visto no sé si han visto a los gitanos, a las gitanas que andan por ahí? Y ellos saben cómo llegarte y te dicen, a ver, en tu cara te veo esto y esto y esto. Y vas a decir, ay, ¿por qué? Pues si andamos así todos decaídos, pues claro que nos damos cuenta, se dan cuenta la gente, porque nada más está fijándose en la expresión. ¿Me doy a entender? Ellos estudian eso, y a través de ese estudio te agarran y te manipulan.
¿Y cómo sabía eso? Pues lo expresamos. Lo expresamos. Hasta que lleguemos todos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por eso Dios dice, por eso Pablo decía, ya tengan una madurez espiritual, ya no deseen la leche, ya. Vuelvo a lo mismo, no es de que nosotros te estemos llevando y te estemos diciendo, tienes que doblar tus rodillas, tienes que levantar tus manos, tienes que cantar a Dios. No, no se trata de eso. Es que tú ya desees eso. Es que tú digas, Señor, aquí estoy. Yo no entiendo por lo que estoy pasando, yo no entiendo por lo que estoy viviendo, pero sé que mi vida te pertenece. Sé que tú tienes el control, y es cuando Dios dice, wow, yo voy a pelear la batalla por ti. Pero al contrario decimos, vengo los domingos, vengo a las reuniones y no veo que Dios actúe. No se trata de eso. ¿Cómo está tu corazón, mis hermanos? ¿Cómo está tu corazón? ¿Quieres alcanzar esa plenitud? ¿Quieres alcanzar esa estatura del varón perfecto? ¿Quieres que Dios te moldee completamente? ¿Anhelas el conocimiento de Dios? Dios nos da la clave de cómo es el conocimiento de Dios. A través de su Espíritu Santo nos va revelando más y más. Por eso Pablo decía, para los que se pierden es locura, pero para los que se salvan, ¿qué es? Poder de Dios, es poder de Dios. Señor, tú me has dado una salvación y lo que está escrito aquí en tu palabra, yo lo creo. Son las bendiciones para mí, yo lo creo. Que no has visto ni un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Yo lo creo. Hoy no tengo para comer, pero sé que vas a suplir. Y de repente viene el hermano, hermano, te traje un pancito. A mí me ha pasado. Eso es el poder de Dios, cuando no te desesperas y confías en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Seguimos adelante. Vamos a leer 1 Corintios. Regresemos a 1 Corintios capítulo 2. Versículo 9 y 10. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 y 10. ¿Estamos? Amén. La palabra de Dios dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aman a Dios? ¿Con todo su corazón? ¿Con todas sus fuerzas? ¿Con toda su mente? Y estamos amando a Dios, es decir, Señor, mi pensamiento eres tú nada más. Eso es amar. Vuelvo a lo mismo, cuando quería conquistar a mi esposa, y ahora ¿cómo le hago? Si no me quiere ni ver. Y estás planeando y estás pensando en eso, estás pensando en eso. Igual, cuando te enamoras de Dios, tienes que estar pensando en Él. Con tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Y en el alma están los sentimientos. Estamos, dice el 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Se acuerda Juan 16? Vamos a volver a leer Juan 16, 12 y 13. Juan 16, 12 y 13.
¿Lo tenemos? Pero aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces el Espíritu Dios es el que conoce. Pero a mí me gusta, regresemos a Corintios capítulo 2. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. Cuando empezamos a tener la sabiduría de Dios, Dios nos empieza a revelar esas cosas que Dios tiene preparado para ti. Esas cosas que Dios tiene para tu vida. Y a mí me llama la atención mucho y los quiero llevar rápidamente por Apocalipsis. Híjole, como por primera vez siento que el reloj se me está yendo. Espero que ustedes también, que no estén pensando en el reloj ni nada, sino se estén deleitando en la palabra de Dios, ¿eh? Amén. Apocalipsis, vamos a ir leyendo varios versículos. Capítulo 2. Y yo lo relaciono con las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Dice Mateo que el que persevera hasta el fin, ese es el magnífico, el mayor de los regalos, nuestra salvación. Y es por gracia, no es por nuestra obra, es porque Dios ya le complació, pero nosotros tenemos que ser obedientes a Él, caminar conforme a su palabra, porque dice el que persevere hasta el fin. Después que hayan pasado por tribulación o todo lo que hayan pasado, persecución, no sé, pero si perseveras hasta el fin, serás salvo. Son los regalos que Dios nos está dando. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a conocer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En medio del paraíso, vamos a conocer. Perdón, le daré de comer. ¿Cómo dije? Bueno, a ver otra vez. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Perdón, sí, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Cuántos quisieran saborear eso? El árbol de la vida. Y eso es un regalo. Y eso es lo que Dios nos está revelando, lo que tenemos que entender. Después leen estas cartas a las iglesias, a las 7 iglesias, porque hay cosas que Dios le habla duro y tenemos que entenderla. Pero de repente ya al final de cada pasaje de la iglesia le dice, por ejemplo, vamos al 11, versículo 11, 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuántos dicen amén? Vamos al 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino el que lo recibe. Aquel que lo recibe. Vamos a brincarnos al 26. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Se acuerda de Juan? El Espíritu de Dios nos está revelando todas las cosas. En Juan 16 es el único que nos va a guiar y nos está enseñando todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Todo lo que Dios tiene. Capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Cuántos quieren vestirse de vestiduras blancas? Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Vamos al versículo 10, capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Eso es importante. Eso es importante. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, para probar a los que aman a Dios, para probar a los que están confiando en su palabra, para probar a todos aquellos que dicen yo soy cristiano. Vamos a ver las pruebas que va a venir. Eso es la madurez en Dios. Eso es lo que Dios nos está revelando a través. Cosa que ojo no vio ni oído escuchó son las que Dios tiene preparado para ti. Amén. Vamos al 21. 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos quieren sentarse al lado de Jesucristo? Eso es de emocionarse, eso me emociona. Yo quiero estar ahí. Por eso cuando venimos a las reuniones le dice, Señor, yo quiero seguir caminando en tu voluntad. Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Señor, yo quiero sentir tu presencia. Y Dios va a hacer la obra. Y vamos a estar caminando junto con Él. Amén. Regresemos a Corintios. Vamos a leer del 11 al 16. ¿Está quedando claro? 2, capítulo 2. ¿Está quedando claro o me regreso al comienzo? Híjole, deme 5 minutos más, por favor. Por ahí dice que cuando piden 5 minutos son como 15 más, ¿eh? Vamos a leer del 11 al 16. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino que el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos con palabras, enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nos podríamos desglosar también en otro tema estas partes, pero vamos a mencionar algo muy importante. Ya nos vamos a ir. Fíjense, el 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso ellos no pueden entender lo que Dios tiene preparado para ellos. Y no alcanzan a comprender que es un lago de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. No tienen temor por su vida, por una eternidad. Por eso no lo entienden. Pero nosotros que ya entendemos, tenemos que andar con cuidado ya, de decir, Señor, yo no merezco eso. Yo no quiero pasar la eternidad en un lago de fuego. Yo quiero pasar una eternidad a tu lado, como lo estuvimos viendo en Apocalipsis. Porque nosotros ya vamos entendiendo su palabra, porque nosotros ya vamos entendiendo el plan de Dios para nosotros, porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal, porque la voluntad de Dios es agradable, es buena, agradable y perfecta. ¿Lo han leído en Isaías?
La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Nosotros ya debemos de entender estas cosas. Y es para nosotros. Esta escritura de hoy que se está diciendo es para nosotros. Para que entendamos y deseemos ya comer el alimento sólido a Jesucristo. Saboreemos en cada momento de nuestras vidas. Deseemos más. Que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera. Que ya la predicación estuvo muy fuerte, entonces me voy a otra iglesia. Ahí me hablan bonito. Ahí me permiten de todo. No, ya no seamos así, tengamos esa madurez. Veamos Efesios capítulo 4, 23. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjese lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, 2. ¿Lo tenemos? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hace rato había dicho Isaías, perdón, pero ya lo estamos leyendo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es buena, es agradable y es perfecta la voluntad de Dios para cada uno de los que estamos aquí hoy. ¿Lo creen? Pero nos pide: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. No nos conforméis con lo que dice la televisión, con lo que dice la ciencia, las noticias, tembló, guerras. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y de esas personas. No es de que no nos preocupemos, no, pero que nosotros entendamos que la voluntad de Dios, que los que caminan en la voluntad de Dios es bueno, agradable y perfecto. Amén. Y regresemos a Corintios. El versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién les instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Ese es el conocimiento de Dios. Eso es cuando alcanzamos la madurez y entendemos lo que Pablo le estaba diciendo a esa iglesia. Lo que Pablo le estaba diciendo a esa iglesia. Andemos conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Andemos conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Cierra tus ojos un momento. Y analiza tu vida. No te dejes guiar por una oración que yo vaya a decir o algo. Analiza tu vida, si realmente has andado conforme a la carne, conforme al Espíritu. Si has andado conforme a la carne, es el mejor momento para decirle: Señor, perdóname. Si has andado conforme al Espíritu, es momento de decirle: quiero más, Señor. Quiero más. ¿Has sido niño o has alcanzado madurez? Si has sido niño, es para decirle: Señor, crece en mí, dame ese alimento sólido.
Si has alcanzado madurez, gózate en Él. Gózate en Él. Gracias. Padre, aquí estamos una vez más, reconociéndote que tú eres Dios Todopoderoso, que no tenemos a nadie en que acudir sino solamente a ti, porque tú solamente tienes palabra de vida eterna. Señor, te pedimos que esta palabra, Señor, fue sembrada en nuestras vidas, en nuestros corazones, la recibamos con gusto, la recibamos con gozo, porque es para conocer tu perfecta voluntad, porque es para tener un crecimiento espiritual, porque es lo que ocupamos en nuestras vidas, Señor. Hoy nos gozamos, nos alegramos por la salvación que tú nos has regalado, pero que nosotros la cuidemos con temor y temblor esa salvación, que nosotros podamos llegar hasta la meta, que nosotros podamos decir: Señor, he peleado la buena batalla. Ahora nos espera esa corona incorruptible que tú tienes para cada uno de nosotros. Que nosotros valoremos todos esos regalos tan hermosos que tú tienes para nosotros. Que anhelemos tu presencia, que anhelemos, Señor, ser llenos y tocados por tu Espíritu Santo. Que anhelemos, Señor, alabarte, glorificar tu nombre, exaltarte y alcanzar esa madurez. Que anhelemos, Señor, en cada momento de nuestras vidas, Señor, darte gracias, darte honra, y entendamos, Señor, cuál es tu plan perfecto para nosotros. Que aunque pasemos tribulación, angustia, persecución, hambre, podamos decir: somos más que vencedores por aquel que murió por nosotros. Que nosotros podamos decir: Señor, ni espada, nada nos separará de tu amor, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos pueda separar de tu amor en Cristo Jesús. Señor, llénanos con tu poder, llénanos con tu Espíritu Santo. Que venga tu Espíritu Santo y sople aliento de vida en nosotros, y que nos empiece a revelar más cosas, más y grandísimas cosas que tú tienes, cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que tú tienes preparado para los que te aman. Señor, tal vez anteriormente no habíamos sabido qué es el amor, qué es amarte verdaderamente, pero hoy queremos amarte con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro espíritu, alma y cuerpo. Todo hoy queremos entregarte a ti y decirte que te necesitamos, que nos abraces, que restaures nuestras vidas, que perdone nuestras iniquidades, que obres en nosotros, que limpies, que restaures, que perdones si te hemos fallado, Señor. No veas eso, Señor, pero hoy venimos ante ti para decirte que te necesitamos. Necesitamos guardar tu palabra, que no se separe tu palabra ni a derecha ni a izquierda, sino caminemos conforme a tu palabra. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es lo que ocupamos para el día a día, el caminar. Tu palabra dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque tú has vencido al mundo. Yo lo declaramos, Señor. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Grandes cosas tienes tú para nosotros, pero para los que te aman. Y hoy queremos amarte. Mi hermano, dile: te amo. Dile a Dios: te necesito con todo tu corazón. Dile a Dios lo que traes en tu corazón hoy. Él va a hacer la obra.
Dile a Dios, aquí estoy. Transforma mi corazón, transforma mi mente, que no me conforme a lo de este siglo, a lo de este mundo, sino que transformemos nuestra mente. Que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que temamos a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor a Dios. Hoy queremos tener ese temor para entender tu sabiduría, Dios, para comprenderte, Señor, para alabarte, Señor, y exaltarte. Señor, tú conoces a mis hermanos por lo que están pasando, por lo que viven, pero eso no sea motivo de depresión, no sea motivo de desesperación, sino que ellos, en medio de esa angustia, en medio de esos problemas, en medio de lo que ellos estén pasando, puedan decir: mayor es el que está conmigo. Señor, que nosotros no nos dejemos guiar por lo que dicen los hombres, sino por lo que dice tu palabra, Padre. Y tu palabra es viva y eficaz. Señor, anhelamos tu presencia. Anhelamos tu presencia, Señor. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Oh, Señor. Gracias. Mis hermanos, ¿cuánto anhelas a Dios? Dile: este momento te anhelo. Alábale con todo tu corazón. Ora a Dios. ¿Quieres levantar tu mano? Hazlo. No te tenemos que decir nada. ¿Quieres doblar tu rodilla? Hazlo. ¿Quieres cantar? ¿Quieres seguir orando? Hazlo. Este es el mejor momento para que tengas ese acercamiento con Dios y digas: Señor, tan solo quiero tocar tu manto y sano sería. Tan solo quiero acercarme a ti.